Bueno, entonces vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy, 19 de mayo del 2020, para hacer una especie de recorderis. La semana pasada estuvimos trabajando con árboles. Esa era nuestra agenda. Entonces vimos algunos conceptos acerca de árboles, qué es un árbol, cómo se crean los árboles. Y cuando digo crean los árboles, yo tengo una lista y a partir de esa lista construyo un árbol. Luego hicimos o hablamos sobre los recorridos, es decir, ahora era el paso contrario. Yo tenía un árbol y necesitaba construir a partir de ese árbol una lista y entonces pues no era un cambio directo como se hacían de listas a árboles. Entonces tenía que hacerse unos recorridos. En ese caso vimos 3 recorridos. Y acá están los ejemplos. Entonces, en esta diapositiva concluimos cuáles eran los recorridos, cómo se hacían, y aquí habíamos dejado unos ejemplos. Pregunta, ¿revisaron las diapositivas? ¿Están disponibles estas diapositivas? ¿Revisaron su campus? Sí. Listo. Y habíamos dejado un ejercicio, ¿cierto? ¿Quiénes hicieron los ejercicios? Pues yo hice, digamos, todos los que usted dejó, excepto el pre-order y no-order de las cosas. O sea, el pre-order lo Listo, intenté hacer, perfecto. pero o sea, digamos que me dio el orden, pero me dio muchas listas. No sé si me Ah, hago bueno, entender. perfecto, ya lo miramos. Ya lo miramos porque ahí vamos a introducir una función nueva que nos va a permitir hacer esos recorridos. ¿Alguien más intentó hacer estos ejercicios? Yo, profe. Pregunta, isLeaf, esta primera función, ¿es una Pero, función recursiva? pero todo eso lo hicimos en clase. Sí, todos estos, ¿cierto? Ah, sí, Sí. señores. Nos quedó faltando, creo que notes. No, eso también ya quedó hecho. De esta lista nos faltaba un ejercicio. De eso sí tengo presente, nos faltaba un ejercicio. ¿Cuál era? Yo Pues, recuerdo que hicimos isLeaf, getLeft, que les expliqué que solamente era retornar árbol.left y la otra era no, árbol.right, creo que alcanzamos a hacer todos. incluido nodes. Sí, ese era el que contaba el número de nodos. Sí, Y sí, ese sí, lo este hice es el que yo. contaba. Ok, ok, listo. Entonces, aquí les acabo de compartir un link donde va a estar nuestro código del día de hoy. En el chat se los compartí para que todos ingresen. Y vamos a hacer unos ejercicios sobre estos árboles. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El primer paso que vamos a hacer es convertir esta representación gráfica a un árbol en el lenguaje que estamos usando, en el lenguaje de curso, es decir, en JavaScript. ¿Listo? Creo que aquí está el espacio para todos. Entonces, la idea es de estos gráficos hacer los árboles.
Entonces alguien me puede colaborar. Cada uno puede ayudarme a hacer un árbol de esto. Entonces a este le vamos a llamar árbol número uno, a este árbol número 2, a este árbol número 3, a este árbol número 4. ¿Listo? Ese es el ejercicio número uno. Hola, ¿se escucha? Sí, sí. Listo. Mientras tanto, yo les voy a seguir aquí unos ejercicios. ¿Podría poner las diapositivas, por favor? Listo, en este momento les he dejado disponible, utilizando Ingenious, unos ejercicios que vamos a hacer en clase. Para que por favor los vayan leyendo mientras el compañero o los compañeros nos colaboran haciendo los árboles. Yo solamente veo a Santiago colaborando haciendo los árboles. ¿Cierto? Aquí faltaría, esto lo podría hacer otro compañero en el espacio compartido. Este lo podría hacer otro compañero. Porque si dejamos de a uno solito, acá podría ir trabajando otro compañero. Perfecto. Gracias, Cristian.
Profe, disculpe, siempre es necesario poner las comillas para cada campo. No, no es necesario. Ah, bueno. No, no es necesario. Listo, ya todos pueden ingresar a nuestro Ingenious, en sus respectivas cuentas. Vamos a tratar de ir revisando los 3 ejercicios que hay. Esos 3 ejercicios, junto con los que ya hicimos, los otros 4 que ya hicimos, ese hoja, nos van a dar las herramientas para poder hacer estos 3, preorden, inorden, posorden, que son los que espero que sean la meta del día de hoy. Es decir, ustedes notan acá en los ejercicios de clase, hay un número 2, árboles 2, y ahí me están pidiendo que haga preorden, inorden y posorden. ¿Listo? Este es el objetivo del día de hoy. ¿Listo? Entonces para eso necesitamos los árboles. Bueno, al parecer ya están los árboles. Pero es que me falta un valor. ¿Me puede volver a avanzar, por favor? Aquí creo que hay algo de mal. Listo. ¿De cuál árbol? ¿El 2? Sí, ya. 60. Listo. Acá en el árbol. Profe, pero ese árbol no está raro. O sea, ¿Cuál? si ese es 67. No, es a la derecha entonces, ¿cierto? Ese es 67. Sí, tienes razón, algo raro está aquí. 45, 24, 67. O sea, no debería a la derecha el 60. Estamos de acuerdo. Sí, hay algo raro aquí con ese. Puede ser, se equivocó el profesor. ¿Sí o no? ¿Qué es?
Menos mal podemos acomodarlo nosotros aquí. ¿Listo? Y ese 62, claro. Todavía le faltaba. 32, 12, 250. Listo, ahí sí creo que ya está un poco mejor. Sí, 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 sí. Bueno, creo que ahí sí. Creo que la mejor forma para uno hacer los árboles es como en expansión, así creo que uno se equivoca un poquito menos. Por ejemplo, aquí, left, right, Ya voy. ¿cierto? Pero aquí creo que hay algo todavía que no está. Este creo que quedó mejor. Este de acá. Entonces, si uno lo hace en expansión, yo creo que es más fácil uno poder ver al menos unos niveles, o sea, algunos niveles, así como hizo la compañera Laura, creo que fue la que nos colaboró haciendo el árbol número 4. Ella algunos niveles los dejó de manera expandida para que sea más fácil leerlo. Igual el Replit tiene una funcionalidad que le permite a uno el autotabula ciertas cosas. Uno simplemente le da enter y ya le toma un espacio. Listo, entonces vamos a empezar haciendo nuestros ejercicios que están en Replit. Profe, ese signo de interrogación, ¿qué significa? ¿Que tenemos que inventarnos otro el árbol? Mm, no, eso significa que vamos a utilizar uno de los que ya construimos en la de acá. Estos, Bueno. ¿sí? Pero si tú notas, aquí podríamos hacer un llamado tranquilamente y que nos dé 7. Eso también lo podríamos hacer. ¿Listo? O sea, la idea que tú tienes también es válida. ¿Ok? Tiene que ser un llamado, cualquiera, el que yo me invente, en el que la salida sea 7. Y voy a Bueno. inventar un llamado en el que la salida sea 11 y voy a inventarme un llamado o una invocación en la cual sea false. ¿Listo? Pero pues en aras de que sea un poquito más fácil y que le demos utilidad a esto que estamos haciendo acá, pues vamos a utilizar estos árboles que ya conocemos y que tienen su representación gráfica acá en la diapositiva. ¿Listo? Pues yo creo que el primer ejercicio que se llama long T, ese T es de árbol, tree, es fácil porque se parece a otra función que ya habíamos construido antes. ¿Cómo se llama la que habíamos construido antes? Desarrolla la función long T que recibe un árbol e indica cuántos nodos hay en el árbol. Esa es la de nodes. Ajá, se parece a nodes. Entonces, cada uno, por favor. Voy a ponerla por acá. ¿Alguien me puede colaborar con el contrato? Nada, pero esa es la parte más tediosa, ¿cierto?
la que no estamos acostumbrados a hacer. Pregunta, ¿eso es una función recursiva? Sí. Entonces, ¿cuál sería el primer caso, el caso base? Saber si es un árbol. Listo. Y vamos a hacer también otra función. Aquí me puede ayudar otro compañero, la que se llama mayor T. Ese T es de árbol, ¿no? Así como los ejercicios de listas que a todos les decíamos, poníamos al final L, indicando que era lista. Y nos falta una función de este grupo que se llama, esto aquí, se llama int. Entonces, compañeritos, espero que tengan también abierto su repli personal, es decir, una sesión con su cuenta. Todavía hay algo que revisar. Y derecha 4, valor 4. Y listo, ya acabo. Luego al otro lado derecho. Tres a la derecha. 4 a la izquierda 2. Izquierda 2. Derecha 4, izquierda 4. Lado derecho. No fue, pero, o sea, entre ese long y nodes, ¿cuál sería como la diferencia? Ninguna. Ah, Solo el nombre. Listo, 67. Creo que que me ayudara a hacer el árbol número 3 todavía le falta. Espero que no vaya a cometer este error en el parcial. ¿Cierto? De poner por acá un 9 y ese 9, ¿a qué atributo pertenece? Entonces le ponemos árbol 1, a este le ponemos árbol 3. Árbol 3. Entonces recuerden que siempre un árbol, siempre, tiene dos elementos. Un lado izquierdo, un lado derecho y un valor. Creo que el compañero por acá, Sebastián, por favor, alguien que pueda revisar este árbol. Por aquí noto que hay errores. Por ejemplo, en la ¿el línea uno? 29 todavía hay un error. Árbol 3. El árbol 2, el árbol 1 ya lo revisé.
o que ya lo tenga hecho. Mucho mejor. Otra forma de hacer esta función, esta que está acá, espero que todos estén viendo la pantalla, porque como todos hicimos nodes, les quiero presentar otra versión, otra forma de hacerlo. Entonces, si no es un árbol, entonces retorne 0. Recuerde que a pesar de que el nulo está en todos los conjuntos, si yo puedo hacer que mi función retorne un elemento del conjunto que sea diferente a nulo, pues quiere decir que es simplemente otra opción. Esta es simplemente otra opción. Entonces, si no es un árbol, entonces retorne 0. ¿Por qué? Porque no tiene ningún nodo. Si de lo contrario, si es un árbol, si es algo al menos, es algo, y tiene un valor, entonces retorne 1, long t, ojo acá con el llamado recursivo, creo que los subárboles. Esta también es una opción sin necesidad de utilizar el null. Profe, El null pero también hace las veces de 0. O sea, una obviamente otra opción, otra forma de ver la función nodes o la función long t. ¿Sí? no, yo digo, por ejemplo, la línea 74, esa condición. Si no es un árbol, o sea, O sea, si es algo resulta que nulo, cuando tú empiezas a explorar la parte izquierda y la parte derecha de los árboles, no todos los árboles tienen parte derecha y no todos tienen parte izquierda. Entonces, eventualmente, cuando se empieza a hacer este llamado recursivo, va a llegar a un punto donde tree.left es indefinido y tree.right o tree.right right es indefinido y entonces retorna 0. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un ejemplo acá porque esto sí nos falta. Por ejemplo, acá. Aquí faltan los ejemplos, ¿no? En la documentación faltan también los ejemplos. ¿Cómo que usted le da? ¿Cuál sería el resultado de ese llamado, el de la línea 80? ¿Qué debería retornar? 0. Exactamente, con esta función. Si yo le doy la de un árbol que tiene solamente la raíz, entonces sacamos nosotros mismos, este sería el caso donde solamente está la raíz. De entrada ya sabemos que tiene 1 y es lo que nosotros esperamos, pero yo quiero que revisemos el código. Cuando entra este valor, se hace la condición del 74, if tree, esto significa es al menos algo diferente a nulo, es diferente a indefinido. Ya. Si yo le paso, por ejemplo, este valor, si le paso así vacío, o el llamado. Aquí no tenemos un... Ok. Ya estaba listo. Ok. Delante vacío, entonces, ¿qué es lo que nos está dando? Indefinido. Sería darnos 0, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que la compañera está organizando un poquito el código, perfecto. Ojo con este punto y coma. Este punto coma solamente es para las instrucciones.
nos sirve para cerrar. O sea, el punto y coma para la compañera línea debería estar acá al final del cero. Y no al final del if. Pues si es diferente de nulo, lo que pasa es que aquí no estamos usando la función istri, ¿no? Nosotros teníamos antes una funcioncita que me permitía evaluar este caso si era o no era un árbol. ¿Sí? Sí. Listo. Creo que esto también nos casa para eso que estamos haciendo. Listo. Si alguien hace un llamado con nulo o con vacío, entonces eso retorna a cero. Quiere decir que el parámetro de entrada no existe, por lo tanto no tiene ningún nodo. Esa es la otra versión que les quería presentar hoy. Si tiene al menos uno, quiere decir que esto se hace falso. Este no tree, este no árbol, es una forma también de evaluar si es o no algo diferente a indefinido, algo diferente a nulo. Eso es lo que estoy queriendo decir aquí. Ahora, si es algo como corchetes, algo como un número, algo existente y tiene tree.value, entonces pongo un 1 y haga el llamado recursivo con los dos subárboles. Eso es lo que estoy haciendo acá. Entonces, cuando hago el llamado que está en la línea 83, esta condición se incumple y se va por el caso else o por el caso contrario else, o el si no. Evalúa que esto tenga, que sea algo diferente a nulo. Entonces, aquí estoy haciendo esa evaluación, aquí en esta primera parte. Que sea algo diferente a nulo, o que sea diferente a indefinido, y que tenga un valor. Eso es lo que estoy haciendo aquí, en la línea 76. Que sea algo diferente a nulo y que tenga un valor. Si tiene un punto value, es decir, si tiene un valor, es un árbol, y yo puedo hacer la revisión de los dos subárboles. Entonces pongo el 1 de ese nodo, cuento ese nodo y hago el llamado recursivo para los subárboles. Ahí nos falta la ejecución. Yo creo que la ejecución la podemos sacar directamente del Ingenious. Estas pruebas no es necesario usar el console log. ¿Por qué? Porque la vamos a utilizar. Vamos a utilizar el console log para la salida que necesita Ingenious. Entonces así las podemos hacer. Listo, alguien me colaboró acá con el propósito de mayor T. Nos falta mayor T. ¿Qué hace mayor T? Mayor T dice, recibe un árbol y encuentra el mayor valor. Y hay una ayuda. Recuerden que los valores van a la derecha de la raíz. Aquí hay dos formas de hacerlo. ¿Alguien recuerda sobre los valores por defecto? ¿Será que yo puedo hacer ese mayor T utilizando un valor por defecto? ¿O qué idea se les ocurre? Lo único que yo tengo que analizar es que o sea, pues podría poner un los valores árbol. mayores siempre van a la derecha de la raíz. Vamos a hacer también acá rápidamente. Si hacemos mayor T, pues somos capaces de hacer menor T. Aquí yo creo que alguien me puede colaborar también en el contrato de la línea 1096.
Vamos a revisar nuestras diapositivas. ¿Dónde están? Si yo estoy buscando el mayor del árbol número 1, ¿hacia qué lado debo revisar? ¿A qué lado del árbol debo revisar? Hola. ¿Cómo? Si yo estoy buscando el mayor del árbol número 1, ¿a qué lado del árbol debo empezar a revisar? ¿Qué lado del árbol debo empezar a revisar? La derecha. ¿Hacia qué lado? Miren la gráfica Hacia la derecha. que tenemos acá, ¿cierto? A la derecha. Si estoy buscando el mayor del árbol número 2, ¿hacia qué lado debo empezar a buscar? Hacia la derecha. ¿Cierto? Porque al lado derecho siempre están los que son mayores de la raíz y me están preguntando el mayor. Entonces, yo sé que el valor que aparece en la raíz siempre va a ser menor que los que estén a la derecha. Si hay algo a la derecha, seguramente estos valores que están a la derecha siempre van a ser mayores que la raíz. Entonces, el primer caso, ¿cuál sería? Imagínense en un árbol que solamente tenga la raíz. Entonces, ¿cuál sería el mayor? La raíz. Entonces, voy a poner los casos en el código y alguien que me colabore. Entonces, caso número 1. A la pregunta, acá. Si yo tengo... Yo creo que para todos es claro que hay dos árboles, ¿o no? Hola. Ya, sí. Ahí hay dos árboles en la Sí. diapositiva. ¿Cuántos nodos tienen? Uno. ¿Cuál es Acá la raíz? eh, Cada uno tiene uno. ¿Cuál es la raíz? pues el ¿Qué valor nodo tiene la raíz? A, 8 y Por el otro ejemplo, tiene del 3. árbol izquierdo. Vamos a ponerle acá. Ponerle acá para que les quede más facilito de entender. Yo creo que ahí ya nos queda un poquito más fácil de hacer las preguntas, ¿cierto? ¿Cuántos nodos tiene el árbol 5? ¿Cuántos nodos tiene el árbol 6? Uno y uno. Sí, uno ¿Cuál y es uno. la raíz del árbol 5? ¿Qué valor 8. tiene? Es 8. Pregunta, ¿la raíz es hoja? Sí, yo diría que sí. ¿Qué dicen los demás compañeros? Pues yo también. Sí. ¿Por qué es hoja? ¿Cuál es la definición de es hoja? Que no Que no tiene hijos. eso. ¿Cierto? Que se parece a nosotros, no somos padres. Entonces, caso número 1. Revisemos este caso para buscar la función es mayor. Imagínense que yo les paso este árbol a su función que se llama es mayor. ¿Qué debería retornar? Caso número 1. Si es hoja, ¿qué debería retornar? El valor de la hoja. El valor, ¿cierto? Entonces miremos acá. Si yo le paso a esta función, a la función mayor t, el árbol 5, él me debe retornar 8, ¿cierto? Entonces acá está esa condición. El caso, si es hoja, debe retornar el valor. También uno podría preguntar si es raíz, y no, pues preguntar si es raíz es de indicar si es posible allá al lado izquierdo y lado derecho, ¿cierto? Entonces acá vamos al otro caso.
Caso 2. Vámonos así más abierto. Si tiene hijos, ¿qué debe hacer? Es decir, si tiene 2 hijitos. Vamos a hacer esta. Hacer un llamado con el árbol derecho y en caso de que no exista, pues volver el nodo raíz. Listo, perfecto. Esa es la idea. Entonces, en este caso, vamos a analizar este caso. Este nodo ya para ambos es claro que no es raíz, ¿cierto? Es raíz, pero no es hoja. ¿Cuáles son los nodos hojas del árbol 5? El 3 y el 10. ¿Y el árbol 6? 1 y 5. ¿Cuál es la raíz? ¿Qué valor tiene la raíz del árbol 6? 3. El 3. Listo. Entonces, miren este caso. Ya aquí cambié todo, porque antes preguntábamos si ese nodo es raíz y es hoja, entonces le torno el valor. Pero si no, ¿qué debo hacer? Si no, si tiene hijos, ¿qué debe hacer? Busquen el lado derecho. ¿Cuándo me detengo en el lado derecho? ¿Cuándo dejo de buscar en el lado derecho? ¿Hasta Cuando qué? es hoja, Hasta que cuando ya llega aquí, entonces en este caso, en este ejemplo que tenemos acá en el árbol 5. sí, Entonces ahí lo que dice el algoritmo es busquen el lado derecho. Entonces me ubico aquí en el 8 como ese nodito, la raíz. Tiene al menos un hijo, entonces le dice el algoritmo, váyase al lado derecho. Se va al lado derecho, se ubica aquí en 10. Pero este ya no tiene hijos. Entonces, ¿qué debo hacer? Retornar 10. el valor, ¿cierto? Eso. Hasta que sea hoja. El segundo caso. Y si es hoja, ¿qué debo hacer? Retornar el valor, Retornar ese ¿cierto? valor. Entonces la pregunta es, aquí nos falta una función, ¿cierto? Esa ya la hicimos, creo. Nosotros tenemos una función que se llama isLeaf. Sí. ¿Listo? ¿Alguno hizo isLeaf? ¿Eso ya no estaba hecho también? Sí, claro, eso ya estaba hecho. Antes los ejercicios que hicimos la semana pasada. Entonces aquí ponemos el contrato. Leaf. Entonces aquí algún compañero va a colaborar con Esoja, que recibe un árbol. Indica si es hoja o no.
Entonces ya el compañero Santiago usa ahí la implementación, le faltó el contrato. Entonces yo creo que ya aquí con esa explicación, alguien nos puede ir dando la mano mayor T. ¿Es claro para todos cómo se debe hacer mayor T o hacemos otra discusión, explicamos nuevamente? Uf, mm, ¿Todavía tienen dudas? pues yo creo, o sea, yo creo que está bien, no sé, o sea, las instrucciones. Profe, es que esta de ente, no sé, o sea, no me está dando. Claro, porque si tú no analizas, aquí tú tienes un árbol. Tree.left es un árbol, es una estructura, y tú la estás comparando con un número. Entonces, Ya ¿sería ponerle revisamos en punto T. value? No, porque entonces esta función solamente evaluaría un árbol. Es decir, si yo le paso, tu función lo haría bien si yo le paso un árbol solamente de un nivel. Ah, ya. Pero y si tiene más de un nivel, Sí, sí. si tú le pones tree.value en este caso, sí, todavía le falta. Listo, ya la analizamos. Ya analizamos Bueno, esa. Les voy a presentar otra forma de ver isLeaf. La voy a poner acá como isLeaf 2. Entonces, creo que todos podemos ver la pantalla, ¿cierto? sí. Entonces, isLeaf también hace lo mismo que isLeaf solito. Va a preguntar si es hoja, sino que esta es una forma, una implementación distinta. La otra forma de preguntar es si es árbol y ese árbol tiene un valor. Si es algo distinto de nulo, esta debería mejor leerla así. Si es algo distinto de nulo y tiene un valor y no tiene izquierda y no tiene derecha, entonces es un árbol, es una hoja. Si es algo distinto de nulo, vuelvo y la leo. Si es algo distinto de nulo y tiene valor y no tiene izquierda y no tiene derecha, entonces es hoja. Creo que es mucho más fácil de leer que la que habíamos visto en la clase pasada. Esto también se podría leer como y no existe, ¿o no? Esta acá, la primera, la de la línea 94, sí. Si no existe izquierda o derecha, entonces es hoja. Ah, bueno, ya. Pero la 95 es una versión distinta. Solamente le quiero mostrar que siempre hay formas de ver o de pensar los algoritmos o el cuerpo de las funciones de una o varias maneras. Esta creo que es más directa, esta es más sencilla de leer. Usted Profe, dice, si disculpe, no es indefinido, tiene un valor, no tiene hoja, no tiene lado derecho y no tiene izquierda, entonces es hoja. Sí, dime. profe. La de arriba, o sea, digamos, la islet primera, en vez de tener como Sí. las dos barritas de absoluto, no debería tener el i. Yo creería también que es con un i. No sé si así fue que la vimos la clase pasada.
pero yo creería aquí que es mejor tener un i, porque ahí le indica es que se cumplan las dos a la vez y no solamente Sí. una de las dos. Entonces también acá ayudarle al compañero Santiago. ¿Cierto? Si no tiene izquierda y no tiene derecha, entonces es hoja. Claro que en esta definición podría caer cualquier otra estructura que no tenga ni siquiera value, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo le paso la estructura vacía, me va a decir que también es hoja. Entonces, esta de pronto puede dar lugar a... Esta se podría corregir con un AND y tree.value. Con eso es suficiente. Listo, muchachos, ¿cómo va mayor T? Me imagino que ya la tienen acabada, ¿cierto? Ya está lista en sus replis personales. Listo, Santiago. Esta está mejor. Esta está muchísimo mejor. Entonces vamos a analizar en T. Dice, desarrolla la función en T que recibe un árbol y un valor. Y retorna si ese valor se encuentra en el árbol. Ahí no me están diciendo si está a la derecha, si está a la izquierda, si es menor, si es mayor. Debo explorar todo el árbol. Entonces, el primer caso que yo debo evaluar es cuando me pasan, por ejemplo, me hacen el llamado con ente. Primero, tal que me hagan el llamado de ente con algo que no sea un árbol, con un null. O me hagan un llamado con todavía no tenemos por ahí la función isTree, que esa la teníamos antes, ¿cierto? Estos serían nuestros casos base, el caso donde nos pasan un nulo y un número o algo que no es un árbol y un número. Y el otro caso es donde nos pasan efectivamente un árbol. Y la raíz de ese árbol es lo que yo estoy buscando. El valor que hay asociado en la raíz es el que yo estoy buscando. Y el otro caso es donde no está en la raíz, sino que se encuentra en el lado izquierdo. Y el otro caso es cuando se encuentra el lado derecho. Esos son los casos que tenemos que tener en cuenta para poder construir nuestra función. Entonces, ya el compañero Santiago creo que nos ayudó, nos hizo un avance. Entonces, él dice, si es algo diferente a un árbol, si no es un árbol, entonces él retorna false. Este cumpliría para este caso perfecto. Si tuviéramos la función history, entonces evaluaríamos quizás este. Lo vamos a dejar ahí. Veo. El compañero dice, si el valor que yo estoy buscando está en la raíz, lo encontró en la raíz, entonces retorna true. Este es este caso que tiene acá el compañero. Bien. Ahora el compañero dice, de lo contrario, voy a buscar en el lado izquierdo y el número. Ahí nos falta otra exploración, ¿cierto? Él está buscando en el lado izquierdo, cuando hace este llamado, está buscando en el lado izquierdo. ¿Y el lado derecho? ¿Qué pasó con el lado derecho? Es que no se Entonces recuerda que esta función retorna un booleano y nosotros tenemos unos operadores booleanos que son una maravilla. Ah, eso se podía hacer. Entonces, right. Entonces hago la exploración por el lado derecho, hago la exploración por el lado izquierdo, usando esta función de manera recursiva. Entonces, si tú notas, vamos a revisarlo, cómo funciona ese algoritmo y espero que todos estén prestando atención. Entonces ya tenemos el caso donde no es un árbol, tenemos el caso donde lo que yo estoy buscando está en la raíz
y vamos a revisar este caso donde me dicen explore todo el árbol porque en alguno de los dos lados está lo que yo estoy buscando. ¿Listo? Entonces, miremoslo acá de manera gráfica. Supongamos que yo estoy buscando el 4. A mí no me están diciendo de entrada cuál es el número que están buscando, no me están diciendo si está al lado izquierdo o el lado derecho, solamente me están diciendo busque el 4. Ese 4 también podría estar al lado derecho si aquí en la raíz fuera, por ejemplo, un 2. Seguramente entonces en ese caso estaría al lado derecho, si este fuera otro árbol. Entonces, por ejemplo, el que está enseguida, el árbol 2, ¿cierto? Noten que en el árbol 1, el 4 está en el lado derecho, pero en el árbol 2 está, está en el lado izquierdo, ¿cierto? En el árbol 1, el 4 está en el lado izquierdo, en el subárbol izquierdo, mientras que en el árbol 2 está en el subárbol derecho. Entonces me dan un árbol y me dicen busca el 4. Yo tengo que explorar todo el árbol. Entonces ya sabemos que en nuestro algoritmo, en nuestra función que se llama ent, este árbol no es un árbol nulo, este árbol, lo que yo estoy buscando, no está en la raíz, entonces él hace este llamado recursivo. Hacer este llamado recursivo es llamar a la función nuevamente con el subárbol izquierdo y el subárbol derecho, pasándole el mismo número que estoy buscando. Entonces, supongamos que sea el número que estoy buscando es el 4. Entonces, cuando yo hago ese llamado recursivo, le paso el subárbol izquierdo, que está conformado por 3, 2, 4, 4, y el subárbol derecho, que está conformado por 10 y 11. En este caso del árbol 1. ¿Listo? Hasta ahí estamos claros. Entonces, él hace el llamado recursivo. Entonces, verifica que la raíz no sea nula. Verifica que la raíz no sea nula por el lado izquierdo. Verifica que el valor de esa raíz no sea el número que estoy buscando, porque si fuera, entonces retornaría inmediatamente lo que estoy buscando. Esto estamos hablando del subárbol izquierdo, estamos hablando de esta partecita que estoy señalando acá en la diapositiva. ¿Listo? Estamos hablando de este llamado recursivo que está acá, antes de irnos al lado derecho. Entonces, lo primero que hace es evaluar si la raíz es efectivamente el valor que está buscando. Si no, entonces hace otra vez el llamado recursivo, pero en este caso ya no pasa el 3, que sería el subárbol izquierdo, sino que pasa el subárbol izquierdo, que es 2, y el subárbol derecho, que es 4. Entonces, estábamos solamente hablando del llamado recursivo del lado izquierdo. Y otra vez se hace un llamado recursivo, pero en ese caso luego se pasa al 2 y el 4. Una vez llega al 2 y al 4, pregunta si el valor de esa raíz, efectivamente es lo que está buscando. Entonces, por el lado izquierdo da false y pasa nuevamente los subárboles de esta raíz, pero esos son nulos, null y null. Y por el lado derecho, nos vamos a ir ahorita por el llamado recursivo, por el lado derecho. Entonces tenemos el 4 y tenemos el valor 4. Entonces, por ese lado, efectivamente, el valor de esta raíz es 4, retorna true, y le pasa otra vez en el llamado recursivo los subárboles, es decir, el subárbol izquierdo que tiene un 4 y el subárbol derecho que tiene un null. Entonces, por el lado del subárbol izquierdo, verifica que efectivamente tiene un 4, entonces retorna true, y como es un llamado recursivo, no, ese fue entonces empieza a retornar los true. Entonces aquí dio true, o false, pero ya tiene un true, ¿no? Y empieza la exploración por el lado derecho. Ahora vamos a hacer el lado derecho. Entonces pasa como nodo raíz el 10, verifica que no sea igual al 4, que es el valor que yo estoy buscando, da false, verifica que el valor 11 no es el que estoy buscando, que es 4, da false. Entonces, si ustedes notan, todos estos valores dan false, pero estos dos dan true. Y esta operación, el O, indica que al menos uno de los dos es válido, ya con eso es suficiente para retornar true. ¿Sí o no? ¿Es un poco más claro o Sí. todavía? Entonces, por este lado, yo evalúo el lado izquierdo.
Uy, esto debería ser un comentario. O evalúo el lado derecho. Aquí está. En español, ¿cómo sería la lectura de ese código? Si es nulo, retorno false. Si ese valor que estoy buscando está en la raíz, en el valor que tiene la raíz, entonces retorno verdadero. Si no, que sería este caso lo contrario, empiezo a buscar en el lado izquierdo y en el lado derecho. Eso es lo que estoy haciendo ahí. Empiezo a buscar en ambos lados, de manera recursiva. Entonces hay preguntas, por ejemplo, profe, ¿qué sucede cuando se pasa el subárbol izquierdo que tiene el 2? ¿Qué pasa con el llamado recursivo? Entonces se hace el llamado recursivo, porque eso dice la función. Pero aquí este subárbol izquierdo es nulo y el subárbol derecho es nulo. ¿Por qué? Porque el 2 es una hoja. Entonces cuando se hace este llamado recursivo le paso tree con el valor de nulo. Entonces retorna false y false. Yo creo que esa pregunta, no sé si la tenían en mente. Por eso cuando yo les decía, y pasa el subárbol del lado derecho, es decir, cuando el nodo raíz es 4, él pasa el subárbol izquierdo, que sería otra vez este 4, el amarillo, 4 amarillo, y pasa como subárbol derecho un nulo. Entonces, por el lado derecho da false y por el lado izquierdo, donde está ese 4, da true otra vez. Porque es el mismo valor que yo estoy buscando. Hay que tener en cuenta para haber creado esta función, este operador es clave. Yo espero que esta función, el contrato, él dice, recibe un árbol y un número y retorna un booleano. Al retornar un booleano, yo ya tengo que pensar en los operadores booleanos. Si aquí, por ejemplo, fuera que yo esperara algo numérico, como sucede en la longitud, entonces yo lo utilizo los operadores de suma o de resta, o tienen que ser operadores que tengan que ver con números. ¿Tienen preguntas hasta ahí? Todavía no hemos hecho mayor T. Ya. Entonces, el primer caso es si es hoja, debe retornar. Ponemos el else. Estos comentarios es mejor ponerlo acá adelante. Este también. Disculpe. Para que todos quedemos claros, ¿cierto? Listo. Si es hoja, entonces debe retornar el valor. Perfecto. Y de lo contrario, sí. ¿Qué pasa aquí dentro? Aquí debe haber una condición. Aquí que debe retornar. Aquí que debe retornar. Si tiene el lado derecho, busquen el lado derecho. Que necesito asegurarme que tenga el lado derecho. Si no tiene el lado derecho, entonces ¿para qué voy a buscar el lado derecho? Pues retorno ya el valor. Porque imagínense que fuera un árbol donde ni siquiera hay lado derecho. O sea, me está mandando a buscar 100. Un árbol como en el árbol 5, por ejemplo. Me dicen, hay el valor, el mayor valor que hay en este árbol. Y en este caso sería el valor que tiene la raíz. ¿Sí o no? En el árbol 5, pregunta, en el árbol 5, ¿el nodo de color naranja es hoja? No. Entonces noten que este caso, donde se pregunta si es hoja, se hace falso y se va por el caso de lo contrario, el caso else.
Por eso es necesario que yo pregunte si tengo lado derecho. Si tengo lado derecho, ¿qué debo hacer? Si tiene lado derecho, ¿qué debo hacer? Entonces miremos el 6. Si tiene lado derecho, ¿qué debo hacer? Hacer el llamado recursivo con el lado derecho. Perfecto. Es correcto. Y si no tiene, Retornar o sea, el tree.value. Ah, no. Ah, no, exacto. sí, sí, sí. O sea, mira el ejercicio, el de árbol izquierdo. No, sí, ¿Tiene el sí, es lado que sí. derecho? No. No, Entonces, ¿qué debo retornar? ¿Tiene el el lado valor derecho? No. ¿El valor de quién? del nodo, raíz. ¿Sí? Del nodo que me están pasando. Listo, ese es mayor T. ¿Y menor T cuál sería? Lo Porque si es mismo, capaz uno solo de que hacer con el lado mayor T, pues izquierdo. se hace menor T. ¿Cómo? O sea, lo mismo, pero ya con el lado izquierdo. Perfecto. Entonces, por favor, yo creo que ahí tenemos el código para el ejercicio en clase de árboles 1. Ya tendríamos el código. Entonces yo creo que todos pueden tomar el código que está aquí en este espacio compartido, organizarlo un poco, poner los ejercicios, poner los ejemplos, revisar la documentación y ponerlo en su Ingenious. ¿Listo? Entonces todo el mundo, todos los que estamos en esta reunión, por favor. Ahí están las 3 funciones para que pongamos en el Ingenious. ¿Tienen preguntas? ¿Tienen preguntas? Hola. No, ¿qué fue lo que usted dijo? O sea, que pegáramos en el Ingenious. Sí, ya tenemos las funciones que pueden ir, que van en el Ingenious. Ya está ese ejercicio ahí disponible para ustedes. Ya, Ejercicio de clases. ¿Listo? Entonces tomen las funciones, terminen la documentación, sí. terminen las pruebas y hagan las ejecuciones para que el Ingenious las tome. ¿Listo? Acá creo que hay unas preguntas en el chat. Acabo de destapar el chat, no lo había visto. Para responderle a Kevin, las de orden también son recursivas. Sí, son recursivas. Ellas se parecen mucho a funciones como ente, porque ellas tienen que revisar ambos lados finalmente. Entonces sí, para responderte sí, son recursivas. Lo único que cambia aquí es cuando yo voy haciendo el recorrido, voy construyendo una lista. ¿Sí? En cambio, en este solamente voy haciendo una exploración. Si encuentro lo que me están pidiendo, entonces retorno true. Eso es la única que hay que tener en cuenta en comparación con esta. Pero en las de recorrido no, en las de recorrido yo tengo que ir construyendo una lista en la medida que voy pasando en el lado derecho, en el lado izquierdo, si paso por la raíz, dependiendo del algoritmo que yo esté haciendo. Entonces, si me dicen, por ejemplo, preorden, el primero que yo debo poner en esa lista es, ¿cuál? Me dicen preorden. La raíz La raíz, ¿cierto? Entonces pongo la raíz en la lista y continúo la exploración ¿con qué? con la izquierda. Con el lado izquierdo. Ahora, si me dicen, Jefferson, construye el algoritmo que se llama in orden, ¿cuál debería ser el primero que ponga en la lista? Izquierda. Izquierda, ¿cierto? Izquierda, exploro la izquierda, después voy a la raíz y después voy a la derecha. Y si me dijeran posorden, entonces voy a revisarles rápidamente a ver si ya hicieron la entrega, a ver si ya todos estamos ahí. Todavía falta gente acá, Sí, es que está mandando ¿cierto? lo de los console log. Listo.
Entonces yo les voy a explicar, o vamos a revisar todas yo creo que ahí nos da para entender cómo son las funciones que hacen los órdenes. Hay unos minuticos para que terminen de hacer la documentación, las pruebas, los ejemplos, que terminen la documentación y lo suban a Ingenious. ¿Listo? Tenemos ahí unos 10 minuticos para hacer eso. Y empezamos a revisar al menos uno de los 3 órdenes, y yo estoy seguro que con uno ya ustedes son capaces de hacer los otros. ¿Listo? Revisamos el otro ejercicio. Al menos uno de los órdenes. ¿Cómo van, muchachos? ¿Cómo van? Yo aquí lo que me estoy demorando es hacer las pruebas y esas cosas. ¿Cómo van los demás compañeros? Algo que no se puede olvidar, está escrito ahí en nuestro Ingenio, en nuestra herramienta, es esta descripción que hay aquí. Me parece muy, muy importante que les quede muy, muy claro esto. Los árboles son estructuras que se caracterizan por tener un valor en cada nodo. Cuando yo me refiero a valor, no necesariamente tiene que ser numérico, puede ser también una cadena de texto o cualquier elemento. Un subárbol izquierdo y un subárbol derecho. Esta es la característica principal de los árboles. En un elemento
tienen un subárbol izquierdo o un subárbol derecho. Algunas funciones operan muy bien con árboles gracias a que son estructuras recursivas. Es decir, lo que se puede hacer con un árbol también se puede hacer con sus subárboles. Entonces, por esa razón, cuando nosotros hacemos análisis de las funciones, siempre analizamos el caso donde está la raíz solita, como una hoja, luego si tiene el lado derecho, luego si tiene el lado izquierdo, luego si tiene los dos lados. ¿Sí? Un ejemplo de otra estructura recursiva, ¿cuál es? Están ahí programando. ¿Cuál sería? Otro tipo de dato recursivo que ya vimos, ¿cuál sería? Las listas. Las listas. ¿Por qué? Porque dentro de ellas hay diferentes elementos. ¿O hay más de uno? Hay varios elementos, pero hay algo particular. Y es que una lista está construida a partir de otras listas. ¿Se acuerdan el ejemplo de la fila cuando uno llegaba al banco? Yo les decía, antes de que alguien llegara, ¿qué pasaba con la lista? Estaba La lista vacía. estaba vacía, ¿cierto? Pero si llegaba un elemento, entonces ahora teníamos cons de ese elemento y la lista vacía. Y si llegaba otro elemento después, entonces teníamos cons de ese segundo elemento, cons del primer elemento y la lista vacía. Pero si ustedes notan, el primer cons, es decir, cons del primer elemento, también es una lista. Entonces lo que quiere decir es que una lista se caracteriza por tener un elemento y otra lista. Entonces todas las funciones recursivas que vimos antes en nuestras prácticas realmente funcionan muy bien porque las listas están construidas con elementos y con otras listas. Lo mismo pasa con los árboles. Un árbol, ¿cómo está construido? Con un elemento o con un valor en un nodo, ¿sí? Con un elemento y con otros árboles. ¿Cuántos otros árboles? Dos en este caso. Cuando hablábamos de lista, entonces teníamos una lista que dentro tenía otra lista, un elemento y otra lista. Ahora estamos trabajando con árboles. Los árboles que tienen un elemento y dos subárboles. Siempre. Sino que acá, en vez de tener la lista vacía, tenemos árboles que son nulos o no tienen los árboles, o son nulos. ¿Sí? Árbol vacío no hay, sino que el decir no existe el árbol es poner ahí un null. Entonces, cuando hay veces yo le doy árbol.left y no existe ese árbol.left, me retorna un null. Listo, muchachos, ¿cómo van esas entregas? Me imagino que ya al menos uno habrá hecho Ya casi. push. Entonces dejémoslo para final de clase. ¿Por qué? Porque me interesa que Bueno, veamos al menos uno de los órdenes, porque yo sé y estoy 100% seguro que cuando veamos el primero de estos algoritmos, yo estoy seguro que ustedes ya tienen la capacidad de hacer los otros dos. ¿Listo? Entonces voy a empezarlo a codificar acá en nuestro espacio compartido. Entonces, quisiera que alguien me colaborara con esta documentación. de Hacer el preorder. algoritmo. Sí, vamos a hacer el preorder. Es el primero que vimos nosotros. Y quizás es el que le permite a uno entender cómo funcionan los otros o qué hay que hacer con los otros. ¿Listo? Entonces alguien ahí me puede colaborar, recibo un árbol. ¿A ustedes cómo les fue con los ejercicios de valor por defecto? Yo les había dicho que hicieran unos ejercicios, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, aunque a mí me tocó hacer unos auxiliares de otros ejercicios. Creo que Esa amerita que los revisemos. Me parecería bien sacar un tiempo, puede ser mañana en nuestra clase,
y exponer cómo nos fue con esos ejercicios. Sí. ¿Listo? Porque es de vital importancia conocer cómo funcionan los valores por defecto. Bueno, bueno, hablando de ese tema, aquí podríamos poner acá. Perfecto. Ese sería, recibe un árbol. Yo creería que es mejor que esta descripción fuera, retorna una lista en orden, en preorden, así, preorden. Profe, pero ¿cómo sería ahí si también el árbol recibe una lista? Sí, sí, no, está bien, ese sí, eso está bien. Eso está bien, lo que Sí. estás escribiendo acá como contrato está perfecto. No, pero yo digo en la función, o sea, ¿cómo tendría que meterle dos parámetros o no? Los parámetros, sí, repito, lo que acabas de escribir en la línea 161 está perfecto. Recibe un árbol, una lista y retorna una lista. Eso es lo que es esta función. Ok. ¿Listo? Entonces podemos continuar. ¿Dudas? ¿Preguntas? Entonces, aquí para poder hacer esta función, yo voy a hacer dos cosas que de pronto no hemos hablado mucho. Lo hemos mencionado durante la clase, pero no la hemos utilizado mucho. Primero, el valor por defecto. Es decir, si alguien llama a la función preorden, está obligado a pasar el árbol, pero no está obligado a pasar la lista. ¿Por qué? Porque esa lista tiene un valor por defecto. En caso de que alguien no pase la lista, sencillamente asume el valor de la lista vacía. ¿Listo? Entonces, lo primero que voy a preguntar es si es árbol. Casi todas nuestras funciones que tienen que ver con árboles, pues porque los árboles adquieren el valor de null cuando no existen, entonces es mejor preguntar, ¿es árbol? Si es árbol, es algo distinto a null. Es algo distinto a null. ¿Qué debo hacer si estamos haciendo el recorrido preorden? Entonces vamos a hacer el recorrido preorden con el árbol número 5. ¿Cómo sería el árbol, el recorrido preorden? El Primero la árbol número raíz. 5. ¿Quién? Entonces, Una atentos lista. acá. Aquí pongo primero la raíz. Agrego el valor del árbol a la lista. Ese sería el primer paso, ¿no? Paso 1. Lo primero que va a hacer ese algoritmo. Recibe un árbol y le agrega el valor de el árbol a la lista. Es decir, el punto value, pongámosle aquí el value, para que todos nos quede claro que cuando yo digo el valor del árbol, me estoy refiriendo a la propiedad value de esa estructura. Segundo, ¿qué debo hacer? Si ya puse el 8 en la lista, ¿qué debo hacer? Estamos hablando del recorrido preorden. Revisar el lado izquierdo. Y si no tiene el lado izquierdo, entonces paso Entonces el 2. derecho. Paso 2. Si tiene lado izquierdo, ¿qué debo hacer? Preorden de izquierdo. ¿O no? Sí. Porque imagínate que tú dices, pues no, pues sáquele el valor
al nodo que está al lado izquierdo. Listo, pone el 3. Y si tiene otros dos subárboles, entonces es mejor hacerlo de manera recursiva. Es decir, dame una función que recorra el subárbol izquierdo. ¿Pero cómo se llama esa función? Pues preorden. Ahí está el llamado recursivo. Ahora paso número 3. ¿Cuál sería el paso número 3? Supongamos que él ya hizo el recorrido de todo el subárbol izquierdo. En este caso el 3, y si tenía hijos también hizo el recorrido de preorden con los hijos. Ahora pregunta, ya terminó por el lado izquierdo, ¿qué sigue? El lado derecho. Entonces paso 3. Si tiene lado derecho, ¿qué hago? Si tiene lado derecho, ¿qué hago? Este arbolito tiene lado derecho. Tendría que hacer el preorden del lado izquierdo del derecho. ¿Del lado izquierdo o lado derecho? ¿Cuál de los dos? O sea, del derecho sí, pero los izquierdos que salen del derecho. No sé si me hago entender. Listo, entonces la pregunta es, ¿esta función qué hace? ¿Preorden qué hace? Recibe un árbol y retorna una lista. Va a ser un recorrido en preorden. ¿Cierto? Vamos a hablar del árbol número 6. El arbolito número 6. ¿Cierto? ¿Cuál es el primer valor que ponen en la lista? El 3. 3. Yo creo que para todos es claro, ¿cierto? 3. Sí, Luego, ¿qué dice el algoritmo? Haga preorden, en el lado izquierdo. ¿cierto? Entonces pone el 1. Y si tuviera hijos, Sigue por ahí. ¿cierto? Se asumiría que el 1 es la raíz y haría preorden con los hijos. Y si acá tuviera un hijo que fuera, por ejemplo, el 0, entonces sí lo tendría en cuenta. Con el llamado recursivo, este llamado recursivo, estoy evaluando todo el lado izquierdo. Ah, ya. Creo que está claro para todos, ¿cierto? Entonces voy a empezar a escribir este algoritmo en aras de que lo entiendan un poco más. De abajo hacia arriba. Voy a poner la primera condición. Si árbol.right. Si tiene el lado derecho, ¿qué hago? Preorden. ¿De qué lado? Profe, pero primero no era el lado izquierdo. Listo, entonces vámonos para la izquierda, no hay problema. ¿Cierto? Vámonos al paso número 2. ¿Qué hago? De árbol del tree.left. El paso número 1. Resulta que en este caso yo voy a utilizar una función de JavaScript. Usted también podría utilizar o crear su propia función. Voy a utilizar la función push. La función push es una función recursiva que lo que hace es agregar el elemento que voy a pasar como parámetro a lo último de esta lista. Entonces yo tengo una lista que tiene 1, 2, 3. Yo le hago punto push, que esto es llamar a una función con un valor. De pronto aquí estoy usando el lenguaje. Var a lst, pongámosle ahí está.
Yo tengo una lista y a esa lista le voy a hacer push con el número 4 y llegó el ST. Entonces, aquí tengo una lista. Esta lista la estoy almacenando en una variable que se llama LST. Luego hago LST push con el valor de 4. Luego consulta lo que hay en LST y me presenta 1, 2, 3 y 4, incluyendo el valor que acabo de hacerle de push. Es decir, esta función push lo que hace es poner el elemento que le paso como parámetro de último en una lista. ¿Listo? Entonces, note que para nuestro algoritmo preorden, lo primero que yo pregunto es si es un árbol. Aquí estaría bien también is tree. Por ahí creo que alguno de ustedes mencionó que sería bueno tener esta función en algún momento. Pero digamos que esta es válida. ¿Es algo distinto a nulo? Aquí también podríamos decir, es que aquí se podría preguntar si es árbol y quedaría mucho mejor. Ser árbol es tener lado izquierdo, derecho y un valor. Entonces, si alguien desea hacer la función isTree, lo puede hacer. Pero para la ejecución de nuestro algoritmo, solamente voy a preguntar aquí, ¿es algo distinto a nulo? Luego, cojo la lista y le agrego al final el valor. Y hago revisión preorden del lado izquierdo, luego hago la revisión preorden del lado derecho. Profesor, eso sí funciona. Miremoslo. ¿Tienen preguntas? Sí. O sea, si no es necesario poner el... ¿cómo se dice esto? O sea, el return. Claro. Claro que sí, claro que sí. El preorden. Orden, sí. Pero el return va acá. Así. Return. Recuerda que nuestra función debe retornar es una lista, ¿no? Debe retornar la lista. Yo, por ejemplo, en las dos condiciones no es necesario poner ese return. Pues ahí hay un truco. Y te voy a decir por qué no es necesario. Porque en los llamados recursivos, cada vez que se hace un llamado recursivo, realmente yo estoy modificando la lista. Pero si yo le pongo un return, por ejemplo aquí, entonces esto se va a ejecutar de manera secuencial. Entonces lee primero esta línea, la línea 168, la instrucción que está en la línea 168, luego lee la instrucción que está en la línea 170 y se detiene la ejecución del algoritmo. Se detiene la ejecución de la función. ¿Por qué? Porque este return hace que ya pare todo porque ya va a retornar un valor. ¿Listo? Entonces haría la exploración del lado izquierdo, pero me dejaría mucho el lado derecho. O sea, nunca llegaría al lado derecho. ¿Sí me hago entender? O sea, con este llamado recursivo que está aquí, sí, entiendo. Hace todo el preorden del lado izquierdo. Y retorna. Ya, se acabó. Y el lado derecho, pues para poderlo explorar, por eso uso esta lista. Ambas funciones están modificando al tiempo la lista. Cuando yo hago este llamado recursivo, realmente estoy modificando la lista. Cuando yo hago este llamado recursivo, estoy modificando la lista. En ambos casos. Eso es como cuando teníamos este O acá. Si tú notas, aquí estoy explorando el izquierdo y aquí estoy explorando el derecho. A la vez. O sea, uno en su mente lo debe entender como que a la vez estoy explorando ambos lados. Lo mismo sucede acá. Aquí estoy explorando a la vez ambos lados. El truco realmente está en esta función push. ¿Por qué? Porque cada vez que ella visita un nodo, lo que hace es agregar a la lista. Va agregando a la lista. Entonces, noten que en la línea 177 he puesto un ejemplo. Y aquí nosotros teníamos árbol 1,
árbol 1, creo, que era un árbol que habíamos construido previamente y que está por acá arriba, en la línea 3, árbol 1. También teníamos árbol 2, creo que lo hizo... Teníamos tri 4, también hay un arbolito que se llama así, tri 4. Profe, o sea que esa función, digamos, lo que hace es leer línea por línea, pero como que nunca parar. Y hasta que completo todo el árbol. Sí, o sea, Ella hasta que no ya para hasta que... hacer algo nulo, Sí. pues. Ajá, hasta que encuentre Ya. algo nulo en ambos lados. O sea, él empieza a explorar por la izquierda, encontró algo nulo, ahí se detiene y se devuelve de manera recursiva. O sea, hace como el rebote. Va hasta lo Sí. último del árbol y se devuelve recogiendo todos los valores. Porque recuerda que la recursión funciona así. Uno hace una exploración y después como que me devolviera recorriendo los pasos que hice. Creo que Kevin menciona es que no salen en una listica así súper uniforme. Bueno, creo que eso es algo de Repli. No sé si puede hacer por el espacio. Vamos a ver. No. Esa es una forma en que Repli pinta los arreglos. No, dice que por el número 1. Miremos qué árbol es. Entonces seguramente le echamos la culpa a alguien que construyó mal el árbol. Árbol número 1, ¿cuál es? Es que eso no los construí yo, ok. Yo solamente lo estoy usando y ahí sí. Voy a utilizar tri 2 que me da como más confianza porque es un poquitico más pequeño. Entonces creo que lo podemos Creo revisar que era más 11 en fácil. vez de 1. Ok, entonces creo que alguien por acá puso mal. ¿Eh? Claro, ahí sí. Ahora entonces revisen que los árboles que tenemos en nuestro espacio compartido correspondan con los árboles que están, por ejemplo, acá en la entrada, en estos dos al menos. Entonces ahí, claro, ahí sí podemos hacer. Listo, muchachos. Este es preorden. ¿Quién tiene preguntas? Entonces, ¿cómo lo veo yo desde acá? Yo les expliqué preorden. Quiero que analicen que yo saque paso 1, qué debe hacer mi algoritmo, paso 2, paso 3, qué debe ir haciendo mi algoritmo. Ahora les pregunto a ustedes si fuera la función, no sé, in orden. Hagámoslo acá, in orden. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería el paso número 1? Ver el lado izquierdo si existe. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo sería? Ver el lado izquierdo, ¿cómo lo traduciríamos? Diremos entonces preorden cómo lo hace. ¿Cierto? Recuerden que estos algoritmos se parecen en cuanto a su proceder. Lo que cambia es el orden. Entonces, paso número 1. ¿Qué debo hacer? Ver si lo que se introdujo es un árbol. Sí. Paso número 1. Perfecto. ¿Es un árbol? Si es un árbol,
¿qué debo hacer? Entonces, como Santiago nos está dictando, pues entonces aquí sería paso 1.1. ¿Por qué lo cambié? Porque el 1.1 depende del 1. Imaginen que uno fuera un árbol. Entonces, si es un árbol, ¿qué debo hacer? Entonces, primero verificar si el lado izquierdo existe, está con una condición. Si existe el lado izquierdo, ¿qué hago? Introducir, o sea, todo ese lado izquierdo en la lista. ¿Cómo se dice eso? ¿Introducir todo el lado izquierdo en la lista? Ah, ¿O hago un llamado recursivo? Yo tengo una función que me recorra todo el lado izquierdo. mm, Que haga un recorrido in orden en todo el lado izquierdo. sí, ¿no? O sea, pues no es lo que estamos haciendo. Claro, entonces, ¿cómo se llama? En orden del lado izquierdo. Listo, ¿qué me dice el algoritmo? Si existe el lado izquierdo, pues in orden del lado izquierdo. Yo asumo que ya esa función está operando súper bien. Es decir, que eso ya existe, esa función, y ya ella es capaz de hacer in orden. Para poder hacer el caso recursivo, debo pensarlo así. Ahora, ¿qué más dice el algoritmo? Ahora Ya hay que recorrí todo el introducir lado la izquierdo. raíz. ¿Cómo? La raíz. ¿Qué hago con la raíz? eh, Introducir la raíz a la lista. Paso número 3. ¿Cuál sería el Lo, paso 3? lo mismo Lo del mismo. paso 1, solo que con el lado derecho. Entonces pongamos así, lo mismo del paso 1, pero con el lado derecho. Ahí ya está el algoritmo, ¿cierto? Y acá pongo... Listo. Pruebas de ejecución. Nos falta un algoritmo. Postorden. ¿Cuáles serían los pasos de postorden? Los demás compañeros no tienen micrófono. ¿Alguien que... ¿Cuáles serían los pasos del algoritmo postorden? ¿Cuál sería el paso 1? Si tiene el lado izquierdo, entonces post orden del lado izquierdo. Paso número 2. Si tiene el lado derecho, pues orden del lado derecho. Y luego, Se inserta la raíz. inserte la raíz al final. Inserte la raíz, el valor, ¿no? Ujú. Ahí la compañera Laura nos escribió que ella lo había hecho con un cons. Esa también es una forma. ¿Sí? Este push lo que hace es ponerlo al final. Push lo que hace es, tengo una lista y le agrego algo al final. Y si me llaman push con otra cosa, lo agrego también al final. O sea, ¿Sí? la lista y cons. No, ¿cómo así lo Lo de pone al cons? final. Si tú haces cons, si haces cons de tree.value, coma Sí, vacío, ¿cierto? Si lo harías, por ejemplo, así, que creo que es la que tú quieres hacer o la que estás pensando. Cons, coma list,
Creo que puede funcionar, no estoy seguro. Creo que esto sería list es igual a cons con el valor y la lista. Creo que esta podría funcionar. No la he probado. Esa la dejamos para que ustedes la prueben y hagan sus exploraciones. Esto está bien por el hecho de que aquí estoy poniendo un valor y estoy poniendo una lista, que son los dos elementos que recibe el cons. El cons recibe un valor y una lista. Ese resultado lo almaceno nuevamente en la lista y se lo paso a los otros dos recorridos. Esta también puede ser una forma. Lo que sucederá es que esta lista va a quedar invertida. Entonces acá hago reverse. Según como lo tengo yo en mi mente, no he hecho la prueba. Entonces yo haría reverse de esa lista y obtendría el resultado final. ¿Por qué es necesario reverse? Porque como usted está construyendo, usted está poniendo el elemento al principio de la lista. O sea, usted pone el elemento y en la lista que estaba, el elemento, la lista que estaba, el elemento, la lista que estaba. Luego tiene que girar la lista. Si usted lo hace con push, si se hace con push, push es una función que agrega el tree.value al final de la lista. Es decir, que si la lista tiene 1, 2 y 3, y yo agrego el tree.value, el tree.value vale 10, entonces lo pone al final. Si la hago con cos, la pone al principio y pone el resto de la lista. No sé si me hago entender en ese punto cuál es la diferencia entre push y el cons. No sé cómo lo haya hecho la compañera Laura. ¿Será que ella nos puede comentar más de cómo lo hizo? Nos puede poner su código por acá de cómo lo hizo con el cons. De pronto hizo algún truco o algo así. ¿Laura? O ella cómo lo pensó, porque también ustedes saben que cada cabeza es un mundo y cada uno puede tener una idea totalmente distinta. Y muchas de esas ideas, la gran mayoría de las ideas que ustedes tienen funcionan. Sí, básicamente Perfecto. como decía el Sí, esta profesor, está perfecta. pues Esta es otra forma. Sí, Ok. esta es otra forma. Porque ella crea una lista, está creando la lista, donde pone el valor y hace el llamado recursivo de los otros lados, de los preorden. Está súper. Está un poquito más compleja de entender, pero está súper. Entonces ella hace el preorden del lado izquierdo y una vez hace el preorden de este lado, también está haciendo el preorden del otro lado. Entonces, este preorden, el primer preorden, retorna una lista y miren el cons. El cons recibe un elemento y la lista que bota el preorden del lado derecho, del lado izquierdo. Pero a su vez, el preorden que recibe un elemento, un árbol, y recibe una lista, pues obtiene la lista que retorna el preorden del lado derecho. O sea, esta función es mucho más recursiva que la que yo implementé. O sea, está más pensada a nivel recursivo. ¿Listo? Está perfecta esta función. Me gusta mucho esta implementación porque utiliza el cons y el cons es de lo que hemos visto desde que empezamos el curso, desde que empezamos el tema de listas, ¿cierto? Entonces hace uso de lo que hemos visto. Perfecto. Muchas gracias, Laura. También está como alternativa usar el push. Aquí ya tienen varias opciones. También pueden hacer inorden y pueden hacer posorden utilizando esta lógica de construir la lista. En ese caso aquí seguramente van a cambiar algunas cosas, porque el primero que debe leer, por ejemplo, si estamos hablando de in orden, entonces sería el lado izquierdo. Ahí toca pensarlo un poquito más, pero también pueden seguir utilizando el cons y las otras funciones que hemos creado. Muchachos, ¿tienen preguntas? No. Yo creo que para todos es claro, por ahí alcanzo a ver por ahí como un XD.
alguno de nosotros. Yo creo que puede ser que lo lean de esta manera. También. Esto retorna una lista. Y esa lista la recibe como parámetro este llamado. Y tenemos el cons. Crea la lista con las dos listas que arrojaron los llamados recursivos, tanto de izquierda como de derecha. ¿Todo claro o no? ¿El agua del río Cali o como el agua del río Cauca? Claro está. Todo bien. Los ejercicios. Como el agua de manantial, ¿cierto? Creo que ahí está. Entonces, en la plataforma Ingenious, les he dejado ahí ejercicio en clase árboles 2, se llama. Este ejercicio que les estoy presentando acá en pantalla. Ahí hay unos arbolitos, a este le llamamos árbol 1, a este le llamamos árbol 2. Luego yo hago los llamados o las invocaciones de cada una de las funciones con ambos árboles. Entonces, preorden de árbol 1, preorden de árbol 2. Y esos son los resultados que voy a poner aquí y aquí. ¿Listo? Inorden y posorden. Esas son las tres funciones que usted debe crear. Y estos son los dos arbolitos que debe transformar de gráfico a estructura. Y quizás hoy en la tarde haga ejercicio de árboles 3, poniendo un ejercicio que vimos antes, que es convertir de una lista a un árbol. ¿Vale? Ese también creo que lo voy a poner acá. Y Para que nos quede, para que ustedes repasen. ¿Cómo? ¿Árboles 3 también sería para mañana? Creo que tiempo tenemos de hacerlo. Esto realmente es para que ustedes lo hubieran hecho durante la clase. Creo que con preorden quedamos, mejor dicho, hay dos formas de hacer preorden que nos dan la visión de cómo deben ser las otras dos funciones. No creo que demoren mucho. Dejemos solamente estos dos ejercicios, pues, para que no... Ejercicio de árboles 1 y ejercicio de árboles 2. Estos dos para mañana. ¿Listo? Y mañana revisamos cómo les fue a ustedes con los ejercicios que tienen que ver con valores por defecto. Y hacemos otros ejercicios, tanto con árboles como los que veníamos haciendo en nuestra diapositiva de ejercicios. Eso los va a preparar a ustedes para los exámenes, para el examen que viene, para los talleres que vienen. ¿Genius está malo? ¿Se cayó? Uy. No digas. No, está bien. Desde acá Santiago Trujillo. ¿Ya pudiste acceder? Profe, trate de hacer un submit y no da. Sí, se queda ahí en anaranjado. Pues no sé, a mí me da así también. O sea, a mí, yo lo tengo mal. Ah, listo. Cuando sucede esto hay que escribirle al compañero Carlos que... Listo. No, esperemos entonces. Ya le estoy escribiendo ahí al administrador. Listo, ya le escribí a Carlos, que es la persona que nos colabora con la herramienta. La herramienta Ingenious. A ver si es eso. Muchachos, ¿tienen preguntas?
Hola, hola. ¿Quién preguntas? Sí, que yo. No. ¿Hicieron el ejercicio de la traspuesta? Sí, ¿Revisaron el código en Scheme? sí. Sí. ¿Difícil de entender? No, pues ahí, normal. Hicimos este ejercicio, ¿cierto? Ya este está. ¿Qué vamos a hacer mañana? ¿Sí o no? Este debieron haberlo hecho. Este está listo para mañana. Sí, eso es Sí. para mañana. Y teníamos este, con y sin valor por defecto para mañana. Sí. Eso ya lo tenían desde la semana pasada. Listo. Ya. Mañana hacemos este ejercicio y hacemos este utilizando funciones de orden superior. Listo, muchachos. Al parecer ahora sí como que ya Carlos está en ese... Sí, ya se cayó el Ingenious, al parecer hubo algún problema. Entonces démosle tiempo a que el compañero lo revise. Y nos dé paso. Pues en caso de que el Ingenious tenga el problema por más tiempo, entonces también aplazamos los ejercicios, no se preocupen. Igual yo ya estoy poniendo la práctica número 6 ahí y ya de pronto entre esta semana y la otra lo libero. Bueno muchachos, les agradezco su participación durante la clase del día de hoy. Espero que revisen nuevamente los ejercicios que hicimos hoy. Trate de hacerlos nuevamente sin revisar, o sea, que le salga de su cabeza, que usted lo piense, vuelva y hágalo varias veces. Que el programa se le vuelva quizás una plana. Y bueno, nos vemos mañana. Feliz resto de día. Hasta luego, profe. Listo, ahí ya me dice el compañero que está listo el Ingenious. Por favor, revisen. Que estén bien. Hasta luego. Eso, profe, gracias.